Al filo de la intriga. El imperio de los grandes. Ciro y el gobierno de la libertad. Muchos personajes han sido inmortalizados en el imaginario popular como grandes guerreros. Sin embargo, pocos despiertan tanta curiosidad entre nosotros como el afamado príncipe de Persia. Seguramente lo has escuchado mencionar varias veces. ¿Sabías que se trata de mucho más que un simple personaje de películas? ¿Cuánto sabes realmente de sus proezas? ¿Imagina siquiera lo adelantado que estaba a su tiempo en materia de gobernabilidad y administración? Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Muchas historias han circulado alrededor del verdadero príncipe de Persia, Ciro el Grande, quien nació entre los años 600 y 575 a.C. en Persia. Que no te asombre el hecho de que ni siquiera sepamos con exactitud la fecha de su nacimiento. La mayor parte de sus hazañas circularon en la época oralmente y pasaron de generación en generación, hasta que 100 años después de su existencia, fueron recogidas y popularizadas por Heródoto, un historiador griego. Gracias a este historiador y viajero, se conoce que Ciro ya estaba enfrentando su destino, incluso antes de nacer. Cuenta la leyenda que su abuelo, llamado Astiages, que era el rey de uno de los 3 imperios en que se dividía el Oriente Medio en la antigüedad, soñó que en el vientre de su hija embarazada, crecía una vida verde y saludable. Tras consultar a sus sacerdotes y oráculos, se concluyó que tal sueño no era otra cosa que un mal presagio, una premonición para advertir al soberano que sería traicionado y sustituido por la criatura que estaba por llegar al mundo. Por tal motivo, Ciro estaba sentenciado a muerte aún sin haber nacido. Con la idea de deshacerse de toda posibilidad de ser derrocado, el rey encargó a un noble de su total confianza que matara al niño tan pronto como la madre diera a luz. Pero el noble fue incapaz de cometer semejante crimen, así que le pidió a un pastor que lo hiciera por él. Sin embargo, el buen hombre no obedeció, y en lugar de quitarle la vida a la criatura, alimentó y cuidó al pequeño como si éste fuera su propio hijo. Pero como ha quedado demostrado a lo largo de la historia, este tipo de trucos suelen quedar eventualmente al descubierto. Y así ocurrió en este caso. Se dice que por esos azares de la vida, un día el mismo rey observó a un grupo de niños que jugaban. Entre ellos, había uno en particular que actuaba como rey de forma tan convincente, que reconoció en sus rasgos y en sus gestos a su propio nieto, el mismísimo Ciro. El emperador se conmovió tanto, que inmediatamente lo llevó a su casa, donde lo educó y entrenó durante sus últimos años de infancia. Cuando estuvo listo, el pequeño Ciro volvió a la corte de su verdadero padre, en Persia. Y en poco tiempo, hacia el 599 a.C., ya había ocupado el trono que por herencia le pertenecía. Verlo convertido en rey de la cercana Persia, revivió los temores de su abuelo, que no había olvidado el sueño terrible que anunciaba su derrota de manos de su propia familia. Y para evitar que lo derrocara, atacó el reinado de su propio nieto. La preparación y el entrenamiento que él mismo había ofrecido a su nieto actuaron en su contra, y Astiages no solo fue derrotado por Ciro en Persia, sino que poco tiempo después, el muchacho había conquistado Media, el imperio de su abuelo. Se dice que Astiages, comprobando en la derrota cómo se cumplía la profecía de su sueño, mandó llamar al hijo del noble a quien había encargado el asesinato de Ciro cuando éste era solo un bebé. Lo mató, lo descuartizó, lo asó y después engañó al padre para que se lo comiera. Todo ello, por pura venganza. Pero Astiages no fue el único que desafió las predicciones de los sacerdotes y profetas, subestimando la fuerza e inteligencia de Ciro. Se dice que Cresos,
el gobernante de Lidia, otro de los imperios en que se dividía el Oriente Medio, había consultado al oráculo de Delfos, y allí le habían dicho que si llegaba a atacar a los persas, destruiría a un gran imperio. Animado, pensando que se refería al éxito de su campaña, y sintiéndose bendecido, atacó Persia. Lo que Cresos no calculó es que las tropas persas estaban ahora reforzadas por las fuerzas medas, y debido a ello, Ciro pudo rechazar el ataque, haciendo que Creso tuviera que refugiarse en su propia capital. En ella, el gobernante lidio se sentía más confiado porque estaba rodeada por una muralla fuerte que hasta ese momento había sido inexpugnable. Ahora bien, eso no fue obstáculo para Ciro el Grande, ya que sus tropas lograron sobrepasar este obstáculo y conquistar la ciudad, demostrándole a Cresos que había cometido un terrible error de interpretación. El imperio del que hablaba el oráculo no era el persa, sino el suyo propio. Con estas conquistas, Ciro comenzaba a forjarse una reputación. Pero para él no era suficiente, y fijó a Babilonia como su siguiente objetivo. No debería ser difícil conquistarla, sobre todo considerando que el rey Nabonido había estado buscando nuevas rutas comerciales en Arabia, y por tal razón se había ausentado por 10 largos años. Durante ese tiempo perdió el respeto de su pueblo, el cual tampoco aprobó que a su regreso llevara a la capital todas las imágenes de las deidades babilónicas con el pretexto de protegerlas. Era la oportunidad perfecta para atacar, porque la moral de la población estaba baja y no solo no confiaban en su líder, sino que tenían motivos para rechazarlo. Así fue como en el 539 a.C., luego de librar una batalla al norte de la capital, en una ciudad llamada Opis, Ciro el Grande invadió finalmente Babilonia, donde según se cuenta, no encontró mucha resistencia. Lo más interesante fue la manera en que lo consiguió, lo que lo hizo ver como un excelente estratega militar y como un hombre brillante. Heródoto dijo que para entrar a la ciudad, Ciro hizo desviar el cauce del río Éufrates, el cual atravesaba Babilonia. Y cuando logró bajar el nivel de las aguas, hizo que las tropas llegaran a Babilonia caminando por el lecho del río. El rey Nabonidino fue capturado, y Ciro apareció ante todos como un héroe que había vencido a un mal gobernante. Esta historia se ha visto reforzada por un objeto que trascendió a sus tiempos, llamado el cilindro de Ciro. Se trataba de un cilindro de arcilla, donde este personaje justificaba las razones que tenía para invadir territorios y conquistarlos. Ciro afirmó que había sido necesario deshacerse del gobernante de Babilonia por sus constantes ofensas a la religión. También dijo que había sido escogido para llevar la paz a la ciudad, permitiendo su reconstrucción. Así se instituyó como la persona que había hecho posible devolver las imágenes religiosas a sus santuarios y flexibilizar las relaciones con los judíos que habían estado cautivos por décadas en Babilonia, permitiéndoles regresar a su lugar de origen y ofreciendo financiamiento para restaurar sus propios sitios sagrados. Acciones como estas lo inmortalizaron como un emperador flexible con otras culturas e imperios y como un hombre piadoso y amable, siendo apreciado por su pueblo y también por los pueblos vecinos. Pero Ciro deseaba continuar expandiendo su imperio de benevolencia y para ello necesitaba ocupar las tierras del norte y el oeste que hasta ese momento habían estado habitadas por los escitas, un pueblo conformado por varias tribus de jinetes nómadas. Entre estas se encontraban los masagentas, que ya desde entonces eran reconocidos por sus avances en materia de gobernabilidad y por reconocer la igualdad de sexos. Entre ellos, hombres y mujeres luchaban por igual, y hasta estaban dirigidos por una reina, llamada Tomiris. Con todos los avances que tenían,
Los arqueros a caballo de estas tribus eran casi invencibles. Y por la misma razón, Ciro el Grande, el príncipe de Persia, acudió al engaño. Hizo que los persas prepararan un gran banquete donde abundaba el vino, una bebida que les resultó novedosa a los nómadas. Luego hizo que sus tropas se retiraran y dejó a los arqueros solos, los cuales bebieron y comieron hasta hartarse y emborracharse. Aprovechando esta situación que él mismo había creado, Ciro regresó con sus tropas y los mató a casi todos, tomando como prisionero al hijo de la reina Tomiris. Esta acción fue su lección final, y era que los grandes líderes no deberían recurrir al engaño. Cuando la reina se enteró, dirigió una batalla en represalia donde no solo venció a los persas, sino en la que Ciro el Grande perdió la vida, no sin antes haber dejado garantizada su sucesión, y habiendo organizado el nombramiento de gobernadores y funcionarios en las provincias que había conquistado. Y es que uno de los grandes aportes a la historia de este personaje fue justamente esa combinación de gobierno centralizado y libertad local, además de sus ideas de justicia y libertad de religión para todos. Sin embargo, y por desgracia, todo gran gobernante tiene su ocaso. Existe tanto misterio alrededor de su muerte como sobre su nacimiento. Nadie supo exactamente dónde fue enterrado. Algunos dicen que al encontrar el cadáver de Ciro, la reina Tomiris llenó un cuenco de sangre y se lo hizo tragar a la cabeza cortada del príncipe de Persia, para ver si finalmente podía saciar su sed. Pero esas son solo especulaciones. Se le rinde homenaje a este gran gobernante en Shiraz, ubicado al sur de Irán, donde se supone que fue enterrado. En todo caso, su leyenda ha perdurado como tributo al hombre que podía dominar imperios, pero al mismo tiempo respetar las leyendas, tradiciones y religiones de cada uno de los espacios que conquistaba. Eso solo lo hacen los grandes. Y obviamente, Ciro era uno de ellos. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.